Bueno, vamos a empezar la clase de difracción. Eh, bien, entonces la difracción es un fenómeno también debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, al nivel que lo estamos describiendo. Acá hay algunas imágenes de un setup en el laboratorio para poder ver lo que se llama un patrón de difracción. Y es el desvío que sufren las ondas alrededor de los bordes y las esquinas cuando una parte del frente de ondas es como que se rompe, se ve interrumpido. Y para poder explicarlo se usa el principio de Huygens-Fresnel y hay dos tipos de difracción, bueno, no es que es dos tipos de difracción, o sea, cuando uno hace los cálculos, los puede hacer en una aproximación, que es la de Fraunhofer, que es la misma aproximación que usamos para el cálculo de las dos rendijas de interferencia, y es que la interferencia de las ondas ocurre lejos de donde están las fuentes. Y después de eso, esa es la de Fraunhofer, la de Fresnel es donde no se puede hacer esa aproximación que facilita las cuentas. Por supuesto, nosotros acá vamos a hacer solo de Fraunhofer. En esta clase vamos a ver la figura de difracción a través de una rendija, vamos a ver cómo es la intensidad de la luz que se ve en una pantalla cuando ese frente de ondas pasa por la rendija. Y vamos a ver cómo eso impacta en las observaciones que se hacen con microscopio. Y finalmente cómo se usa el fenómeno de la difracción y de la interferencia, en realidad, para crear lo que se llaman redes de difracción que permiten separar colores de forma con un gran poder de separación, que se llama el poder resolvente de las redes de difracción. Bien. Entonces, en este caso, o sea, la difracción y la interferencia en realidad es lo mismo, es la superposición de ondas. Cuando uno habla de interferencia, habitualmente piensa que tiene fuentes discretas y que los frentes de onda que vienen de esas fuentes discretas interfieren entre sí. Entonces, cuando hicimos las dos rendijas, eran dos puntos de los cuales salían dos frentes esféricos. En realidad, si uno hace esas dos fuentes con dos agujeritos en una pantalla, es una mitad de una esfera. Y estoy en la introducción recién, así que todavía no empecé con nada. Bueno, cuando uno habla en general de interferencia, piensa en que tiene un conjunto discreto de fuentes y superpone dos fuentes, tres fuentes, las ondas que vienen y ve cómo interfieren entre sí. La difracción, en lugar de ser un conjunto discreto de fuentes que interfieren, es como si uno piensa que es un continuo de fuentes. Ustedes vieron, la idea de continuo surge, por ejemplo, cuando uno tiene mecánica, tiene masas discretas, pero a veces después ve objetos en los cuales distribuye la masa con una densidad de masa y piensa, bueno, es como si fueran un montón de pequeños volúmenes en ese volumen más grande, cada uno con una masa diferencial. Esa es la misma idea de tener un continuo de fuentes. ¿Y quién constituye ese continuo de fuentes que van a interferir entre sí? Son todos los puntos sobre un frente de ondas. Y eso viene por el principio de Huygens-Fresnel. Porque según el principio de Huygens, como dice acá, el frente de ondas, cada punto del frente de ondas es como una nueva fuente. Y que eso ya lo usamos justamente cuando pensamos en el experimento de las dos rendijas, que había una fuente puntual y después se separaba, venía la luz, llegaba a una pantalla con dos agujeritos y esos dos agujeritos por ahí pasaba la luz y lo pensábamos como dos fuentes de luz coherentes entre sí. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es, yo tengo un agujerito que tiene un tamaño suficientemente pequeño. ¿Y qué quiere decir suficientemente pequeño? Comparable a la longitud de onda de la luz. Y ahora lo que viene un frente de ondas acá y todos los puntitos
del frente de onda que pasan por el agujero actúan como si fueran fuentes y entonces en lugar de sumar un número discreto de fuentes lo que voy a hacer es integrar un continuo de fuentes, es eso. Eh, bueno, entonces el Huygens dice cada punto de un frente de onda se puede considerar como la fuente de ondas secundarias y Fresnel viene a traer la idea de que hay que tener en cuenta la longitud de onda de las ondas para que se puedan superponer. O sea, son ondas que uno está superponiendo que tienen su longitud de onda, tienen su intensidad, su amplitud y sus fases relativas. Bueno, como les dije más al principio, uno puede hacer una aproximación que se llama de campo lejano, que es esas aproximaciones en las cuales todos los que van a interferir salen paralelos, los rayos, y las de Fresnel, que es cuando uno no puede hacer esa aproximación. Y acá están las fechas. No había mirado que Fresnel y Fraunhofer nacieron y murieron con un año de diferencia, tanto en el nacimiento como en la muerte, a la misma edad. Bueno, estos son algunos ejemplos de patrones de difracción. Y este es el ejemplo que yo les voy a hacer un cálculo, que no hace falta que lo sepan reproducir, pero se los hago para que tengan en cuenta cuál es esta idea del continuo de fuentes. Entonces, esto es Fraunhofer. Entonces lo que vamos a suponer es que esta pantalla, acá viene un frente de ondas, por ejemplo un frente de ondas plano, supongan que tienen una fuente en el infinito, ¿no? Entonces viene un frente de ondas acá plano, paralelo a esta placa, a esta primera pantalla donde hay una rendija. Y entonces ahora esta rendija tiene unos bordes y ese ancho tiene bordes en esta dirección y en la otra dirección no tiene bordes. O pienso que vivo en un mundo en 2 dimensiones. Y este borde hace que ahora se va a deformar el frente de onda que venía plano y estos puntos que venían en fase van a interferir entre sí. Todo ese conjunto va a interferir entre sí. Y donde vamos a mirar ese patrón de interferencia, que es en realidad el patrón de difracción, lo vamos a mirar en una pantalla que está muy lejos de esto. Ok, bueno, entonces acá viene el cálculo que yo hice para mostrarles cómo es la idea. No hace falta que ustedes lo sepan reproducir, es más bien para tener un poquito una idea de qué significa esto, de esta interferencia de un continuo. Entonces, esta es la rendija, ¿no? Entonces, lo que yo puse fue un eje I mayúscula, paralelo, me quedó un poco torcido, a esta rendija, a esta dirección, y el centro de la rendija está donde este I mayúscula es igual a 0. Entonces, este borde de la rendija está en A sobre 2 y este borde está en menos A sobre 2, y el ancho de la rendija es A. Bien, entonces yo tomo el punto medio de la rendija y ese punto medio de la rendija voy a mirar algún punto en la pantalla que es donde quiero calcular cuál es la intensidad de la luz que llega ahí. ¿Cuál es el patrón de difracción? Es esa distribución de intensidades sobre la pantalla. Entonces mi punto P es el punto sobre la pantalla donde voy a ver la difracción y su posición la voy a referir al punto medio de la rendija. Entonces está en una posición que la llamé R grande. R grande que forma un ángulo teta con esta horizontal. La verdad que esta raya me quedó hiper torcida, pero o sea, esto tendría que ser paralelo a esto y perpendicular a esta línea de rayita. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a pensar es que todos los puntos que están acá, todos los puntos son es una fuente, es un continuo de fuentes, esa idea de una densidad. Bueno, que ustedes también vieron en el electromagnetismo, la densidad de carga, densidad superficial de carga. Sería como una densidad superficial de fuentes. O si lo estoy pensando en una sola dimensión, una
densidad lineal de fuentes, ¿no? Entonces, voy a pensar cómo contribuye a la luz que llega acá la onda que sale de este punto. Este punto está sobre la rendija, ubicado en una posición que la llamé I grande. Entonces, como versor posición es I grande versor I. Y la onda que sale de ahí recorre digamos, su dirección. Si yo dibujara un rayo, sería este rayo, que sigue esta dirección R, vector, y el R vector me da una idea de qué distancia recorre su módulo hasta llegar a P. Bien, ahora el R grande y el R chiquita están relacionados por esta forma, porque si yo sumo I versor I más R chiquita como vectores, me da el R grande. Paso restando este I grande y ahí me quedo. Bien, entonces la contribución con la que la onda que parte de acá llega a P es de esta forma. Bueno, acá yo le puse, es una amplitud donde, como es una onda esférica, porque es una fuente puntual, esa amplitud va disminuyendo a medida que yo me alejo, porque esa energía que va mandando la onda se va repartiendo en una superficie cada vez más grande, más grande, más grande. Estaba antes toda concentrada en un punto y después en una esfera y en otra esfera y en otra esfera y en otra esfera, y por eso la amplitud va disminuyendo, como la inversa, pero eso no me importa tanto, eso no lo voy a tener tanto en cuenta. Para la cuenta lo que me importa es que yo acá pongo el coseno de K por la distancia menos omega t, la R chiquita. Y ahora la reemplacé por la fórmula que había escrito acá para la R chiquita. Bien. Ahora, como esta R es muy grande, el tamaño de ese vector, su módulo, comparado con el tamaño de la rendija, porque estamos en Fraunhofer, la R chiquita y la R grande son muy parecidas en módulo, son muy parecidas. Entonces, en lo que se refiere a cuánto varía esa energía que está llegando debido a esta onda, es despreciable. Pero adentro del coseno no lo puedo despreciar esa diferencia. ¿Por qué? Porque yo esa diferencia, la diferencia entre la R grande y la R chiquita, que es esta I en definitiva de alguna forma, que ahora vamos a calcularla, está multiplicada por 2pi sobre lambda. Y lambda es un número muy chiquito. Entonces la estoy multiplicando por un número muy grande. Entonces, si bien la diferencia de módulo entre R grande y R chiquita puede ser chiquita, esa diferencia, multiplicada por un número grande no se me hace despreciable. En particular, no se me hace despreciable si esa diferencia es, por ejemplo, del orden de la longitud de onda, porque yo tengo eso del orden de la longitud de onda, lo divido por la longitud de onda y me da orden 1, no lo puedo despreciar así nomás. Porque cada vez, además, esto es 2pi sobre lambda, cada vez que yo sumo 2pi doy una vuelta entera en el coseno. Entonces, ahí adentro del coseno no lo puedo despreciar mucho. Acá afuera, como un módulo, sí lo puedo despreciar. Bueno, y esta es una cuenta que es solamente para que vean la que se hace. Acá está el módulo de el R grande menos I por el versor I, y el módulo al cuadrado es hacer el producto escalar del vector con el mismo. Eso es un módulo al cuadrado de un vector. Y esto se puede hacer lo mismo que el binomio al cuadrado, pero con producto escalar. Entonces yo hago R por R, producto escalar. I versor, producto escalar con I versor, y el menos con el menos me da un más. Y después tengo el I versor por R y al revés. R por el I versor con el menos, y eso me aparece 2 veces porque este producto escalar me da lo mismo el orden. Si hago primero R y después I versor o viceversa, me da lo mismo. Entonces me da el factor 2. Entonces este es el binomio al cuadrado en producto escalar. Bien, y ahora todo lo que estoy diciendo es que este producto escalar es el seno de teta, y veamos por qué.
es el seno de teta, está en este dibujito. Ya veo que todas los ejes sí me salieron torcidos para la izquierda. Bueno, entonces esto tendría que ser vertical, este eje Y. Este es el R grande y este es el versor Y. Entonces, cuando yo hago el producto escalar entre el versor Y y el R grande, me da el módulo de R grande por el coseno de este ángulo. Pero el coseno de este ángulo es igual al seno de este ángulo, porque teta y este que llamé alfa suman pi sobre 2, un ángulo recto. Entonces, este producto escalar, R por el coseno de alfa, me da R por el seno de teta. Bueno, yo anoté, si quieren, fíjense que esto no es lo mismo, me va a dar lo mismo también si yo agarro un punto I por acá abajo, con un I mayúscula menor que 0. Pero se los dejo para que lo miren si tienen ganas. Bien. Ahora, como les dije antes, este Y grande, esta coordenada Y grande, es la que me indica los puntos en la rendija. Entonces toma valores entre menos A sobre 2 y A sobre 2, que es lo que escribí acá. Está entre menos A sobre 2 y A sobre 2. Pero A se supone que es muy chiquita comparada con la distancia de la pantalla. Esa es la aproximación de Fraunhofer. Así que esta coordenada Y en módulo siempre va a ser muy chiquita. O sea, no solo menor o igual, va a ser mucho menor que R. Mucho menor. No sé por qué puse menor o igual, me copié esta de acá en lugar de esta de acá. Bueno. Por lo tanto, cuando yo hago este número al cuadrado, que acá saqué lo que era R cuadrado más I cuadrado menos el doble producto, este I cuadrado lo puedo despreciar y me quedo solo con el doble producto. O sea, esto al cuadrado es R cuadrado por 1 menos 2I sobre R por el seno de teta. Y en la fórmula de la onda no entraba este número al cuadrado, sino el módulo a la 1. Entonces le saco la raíz cuadrada y me quedo el escaneo horrible, pero bueno. Bien, entonces ahora voy a hacer algo un poquito con los dedos de cómo podemos, y después les voy a decir cómo es la forma más formal, pero como les dije es para que ustedes vean un poquito cómo es esta idea, no para que lo sepan reproducir. Si yo tengo una cosa de este estilo, 1 más x a la n. 1 más x a la n es 1 más x por 1 más x por 1 más x n veces. Entonces me doy cuenta que tengo primero, si hago toda la distributiva, un término que es 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Eso lo tengo siempre. Y después tengo, por ejemplo, términos donde yo agarro x del primero de estos factores multiplicado por todos los unos de los otros. Y eso lo puedo hacer agarrando el x del primer factor, el del segundo factor, el del enésimo factor. Entonces me va a quedar n por x. Y todos los demás términos ya van a ser x al cuadrado, x a la que sea, ¿no? Pero entonces lo que yo sé que esto empieza, este producto empieza 1 más n por x más después x al cuadrado, x al cubo, que ni me pongo a calcular a ver qué es lo que corresponde que dé. Y si x es muy chiquito, me puedo olvidar de x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, me olvido. Y me queda 1 más n por x, si x es muy chiquito. Si es muy chiquito, en módulo, puede ser negativo. Ahora, esta aproximación de decir 1 más x a la algo es aproximadamente igual a 1 más ese algo por x, cuando el módulo de x es mucho menor que 1, vale aunque ese algo, que acá es un n, que es entero, no sea entero. Y esto viene del desarrollo en serie de Taylor, que yo no sé cuánto lo vieron en matemática, pero que es aproximar una función en la cercanía de un punto por un polinomio. Uno tiene una función y yo en este caso lo que estoy haciendo es aproximándola cerca de x igual a 0, porque estoy diciendo x es muy chiquito en módulo, está muy cerca de 0. Entonces agarro la función y la forma más fácil de aproximarla
Es decir, agarro la función en x igual a 0, chao. Esa es la primera aproximación, que acá sería el 1. Después la siguiente corrección a esa aproximación es derivarla, calcular la derivada en x igual a 0 y multiplicarla por cuánto yo me estoy alejando respecto de 0, que es x. Y así, bueno. Esto es el desarrollo en serie de Taylor de 1 más x a la cualquier cosa. Empieza 1 más n por x. Bueno, pero conclusión de todo esto es que el módulo de r menos i por i, que era aproximadamente igual a r por 1 menos 2i sobre r seno de tita a la 1 medio, si hago acá me olvidé el r. Esta es la macana de tener las cosas prescritas y no haberse dado cuenta. Esto tiene que aparecer una r multiplicando. Una r multiplicando a 1 menos i sobre r seno de tita. Porque lo que estoy haciendo es, esto es 1. El x sería menos 2i sobre r por el seno de tita y el n sería 1 medio en comparación con esta fórmula. Y eso es lo que me queda. Para el paréntesis me queda esto. Y el paréntesis tiene que estar multiplicado por r. Bueno, entonces todo esto lo meto en la fórmula que yo tenía. Volvamos a de dónde era que yo había partido. Yo había dicho que la perturbación, la onda que llegaba al punto P partiendo del punto que estaba en ese lugar I, versor I sobre la rendija, era de esta forma, y ahora todo lo que voy a hacer es reemplazar este módulo por lo que acabo de calcular. Eso es todo lo que estoy haciendo acá. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, eso es un punto sobre la rendija, una fuente puntual sobre la rendija, cómo contribuye a un punto sobre la pantalla. Si tengo todos ese continuo de puntos, en realidad cada una de ellas contribuye con una intensidad diferencial, digamos, y lo que yo hago es integrar. O sea, esta fórmula que acabo de calcular, la integro sobre I. Eso es sobre las posiciones de las fuentes. Y esta cosa se puede integrar. En particular, porque esta es una integral en I. Entonces escribo este coseno como el coseno de kr menos omega t por el coseno de ki por seno de teta, más el seno de kr menos omega t por el seno de ki por el seno de teta, y saco lo que no tiene i de las integrales. Esto quedó bastante horrible también, veo. Saco lo que no tiene i de las integrales y estas se pueden integrar. Bueno, y ahí me da el resultado. Directamente, acá está el resultado de lo que da. Esperen que me parece que me falta una hoja. Ay, 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 ay. Esto es por no haber repasado si había hecho todo. Bueno, esto se puede integrar. Se me perdió la hoja donde hago la integral. Esta da 0, porque el seno entre 0 y a sobre 2 esa integral me da lo mismo que entre menos a sobre 2 y 0. Y la del coseno me da el seno de este argumento dividido por k por el seno de teta. Entre menos a sobre 2 y a sobre 2. Y eso es lo que da. No puedo creer que me falte esa hoja acá. Déjenme ver si lo hice. Déjenme ver si la tengo en otro lugar. No lo puedo creer. No. No, si la tengo, no sé dónde la tengo. La imagen. Bueno. Entonces se los voy a tratar de decir un poco con la mano, porque justo me falta el resultado de esta integral en esta hoja, que como les dije es el seno de k por i por el seno de teta
dividido K por el seno de teta, entre menos A sobre 2 y A sobre 2. Y eso da algo que uno puede escribir como esto, seno de beta sobre beta, donde, déjenme ver si tengo acá escrito en algún lugar lo que es beta. Bien, acá lo tengo. Beta es K por A sobre 2 por el seno de teta. Y eso sería la onda. Si yo quiero ver la intensidad es el módulo al cuadrado integrado en el tiempo en un período. El coseno al cuadrado integrado en el período me da un medio y entonces la intensidad me va a dar esto al cuadrado y la resultante de la integral al cuadrado. Entonces la intensidad va a ser proporcional a este seno cuadrado de beta sobre beta al cuadrado, donde, como les dije, beta, lo tengo acá en módulo escrito, pero el beta sin módulo es K por A sobre 2 por el seno de teta. Entonces, esto es lo que me va a dar el patrón de difracción, esa intensidad, que acá lo tenemos escrito como función de teta, que era el ángulo, que era este ángulo, el ángulo con el que yo voy desde el centro de la rendija hasta la pantalla. Bien, entonces, en la intensidad aparece este cociente, seno cuadrado de beta sobre beta al cuadrado. Cuando el seno de beta es 0, este cociente es 0, salvo si beta también es 0 en ese instante. Y eso sucede, como beta es K por A sobre 2 seno de teta, sucede cuando teta es 0. Porque ahí me queda beta es igual a 0 y entonces el seno es igual a 0 y beta también es igual a 0. En ese caso, el seno cuadrado es prácticamente igual a beta cuadrado. Por lo tanto, este cociente es prácticamente 1 si beta es muy chiquito y en particular tiende a 1 cuando beta tiende a 0. Pero si el seno de beta es 0, pero beta no es 0, que eso pasa cuando el seno de beta es igual a, cuando beta es igual a m veces pi, con m distinto de 0. En ese caso, el seno de beta va a ser 0 y beta va a ser distinto de 0. Y ahí la intensidad entonces va a tomar un valor 0. Esto que estoy graficando acá es seno cuadrado de beta sobre beta cuadrado. Y la intensidad está multiplicada por ese factor. Entonces lo que uno ve es, en 0 tengo un 1. Y después, donde beta es múltiplo entero de pi, tengo un 0 de intensidad. Y lo que se puede ver también es que estos otros máximos locales que uno tiene entre los dos ceros consecutivos son menores que el 1. Y eso es porque si uno mira acá, el seno de beta siempre está por abajo de la identidad de la función beta igual a beta, digamos función f de beta igual a beta, siempre está por arriba, digamos, en módulo del seno de beta. Entonces, los próximos máximos van a ser menores que 1 y siempre es positivo. Bueno, entonces acá tengo la fórmula que da la integral. La verdad que lamento, no entiendo cómo no me di cuenta de que me faltaba escanear una hoja. Bueno, la intensidad es un factor común y sub 0 por el seno cuadrado de beta cuadrado, donde beta era 2pi, era K por A sobre 2 por el seno de teta. Pero K es 2pi sobre lambda. Entonces, si yo reemplazo K por 2pi sobre lambda, me queda pi por A sobre lambda por el seno de teta. Y abajo me quedaba también lo mismo. Acá me quedaba dentro del seno al cuadrado y acá abajo ese número beta al cuadrado. El máximo absoluto es en teta igual a 0.
los mínimos son donde el argumento de este seno, o sea, el problema es que uno tiene un seno de un seno, ¿no? Pero el argumento de este seno que está más afuera es un múltiplo entero de pi y después hay máximos locales entre dos mínimos sucesivos. Esto está acá un poquito escrito con más linda letra. Y entonces lo que va apareciendo sobre la pantalla es el teta igual a 0, es justo el punto que está enfrentado al punto medio de la rendija. Y ahí es donde yo tengo mi intensidad máxima. Y después tengo en los ángulos que serían lambda, su seno de teta es lambda sobre a y menos lambda sobre a, o sea, para un lado para arriba y el mismo ángulo para abajo respecto de ese central, tengo el primer cero de intensidad del patrón de difracción. Después cuando tengo 2 lambda sobre a y menos 2 lambda sobre a, el siguiente. Y si uno está en esa aproximación de Fraunhofer, mira más que nada la zona central con ángulos pequeños. El seno es aproximadamente teta y ahí me dice cuáles son los ángulos donde tengo los distintos ceros de intensidad. Bien, acá hay un gráfico de cómo se vería en la pantalla. O sea, acá no hay, es como si uno la pantalla, la verdad que debería estar enfrentada, o sea, yo tengo dos pantallas enfrentadas, una donde tengo la rendija, acá, y otra donde tengo la franja. Entonces lo que hice fue esta que tiene la franja, la giré y ahora la miro. La giré y la miro y veo una franja ancha blanca, que alrededor de acá, esto es el teta igual a 0, que es el máximo absoluto, muy ancha, y después tengo un negro y vuelvo a tener un poquito claro, pero no tan claro como esto, porque la intensidad es menor, y una cosa simétrica hacia arriba y hacia abajo. Uno puede buscar las posiciones sobre la pantalla usando la misma fórmula que habíamos usado para la interferencia antes, que es que el seno, el ángulo y la tangente son lo mismo. En particular, la tangente es igual a la posición sobre la pantalla dividido esta distancia x. Y entonces ahí puedo transformar de ángulo o de seno del ángulo, de tangente del ángulo, que me dice dónde están los ángulos de máximos y mínimos, en función de posición sobre la pantalla. Bueno, acá hay una imagen del patrón de difracción del dispositivo. Para poder ver la difracción de Fraunhofer, como les dije, uno tiene que entrar con un frente de onda plano, entonces habitualmente uno pone una lente, esto lo saqué de un libro de Hedge y Sahak, o sea, lo que uno hace tiene una fuente puntual, la hace pasar por una lente, la pone en el foco, en el plano focal de la lente, y entonces ahora el frente de onda se vuelve plano, es como si viniera del infinito esta fuente, pasa por la rendija y de nuevo, para que las cosas vayan muy lejos, vuelve a poner otra fuente para que las cosas vayan lejos, ¿no? Y esto me gustó porque esta es la visión tridimensional. Yo les dije que la rendija en este cálculo, o yo la pensaba que era un agujero infinito en la dirección perpendicular al plano de la pantalla, acá de donde lo que estamos mirando, en la dirección perpendicular, o sea, un agujero, y esto es un plano que se extiende infinito, no tiene bordes en esa dirección, y el borde está en I, y entonces ese borde en I se manifiesta en este patrón de difracción en I también. Entonces, acá, en esta imagen, la difracción ocurre, digamos, por esta dirección y en la otra dirección es como, no es infinita, pero es mucho más grande y la luz pasa más normal. Y lo que hace el patrón de difracción es la parte angosta de la rendija. Y acá ya se ve algo, y es que
esto es muy angosto y esto es bastante ancho. Y esto viene por el hecho de que si miramos la fórmula de dónde están los extremos, dónde están los ángulos, de los primeros ceros, por ejemplo, que serían lambda sobre A, esto lambda sobre A se hace más grande cuanto más chico sea A. O sea, cuanto más chica sea la rendija, más separados van a estar entre sí los dos primeros mínimos. Piensen m igual a más y menos 1, que son los dos primeros mínimos, los que me bordean, los que me hacen en medio el borde de esto. Van a estar más separados cuanto más angosta sea la rendija. Entonces, esto es lo que se ve en esta imagen, en este esquema tridimensional. Esto es angosto acá y esto es muy ancho en esta dirección. Ahí es el patrón de difracción. Bueno, estas son algunas preguntas para hacer al estilo del laboratorio, y acá hay una cosa más geométrica del cálculo que yo les hice más con cuentas, que lo vamos a saltear. Pero acá tengo la fórmula de la hoja que yo me había quedado, que es la intensidad de psi sub 0 por el seno de... Bueno, no le metió el 2 al beta, de seno de beta sobre 2 sobre beta sobre 2. Yo directamente al beta ya le metí el 2. Entonces es pi sobre lambda por a seno de teta. Y de esa forma se calculan dónde están. Los mínimos son fáciles y el máximo absoluto es fácil porque es 0. Los otros son más complicados, hay que derivar y calcularlo y dan estos números medio horribles. Pero bueno. Y acá está justamente ilustrado esto de que si uno tiene una rendija, cuanto más angosta sea la rendija, más ancho es el patrón. Y acá en realidad lo que compara es la rendija con la longitud de onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la rendija es lambda, es una sola longitud de onda, lo que uno ve es una cosa muy, muy, muy ancha. Si en lugar de ser una sola longitud de onda es 5 longitudes de onda, o sea, una rendija más ancha, ahí ve que el centro del patrón de difracción, esa zona más clara, es más angosta. O sea, este ancho es inversamente proporcional al ancho de la rendija. Y acá esto es 8 lambda, pero la amplitud máxima siempre es la misma. Bueno, acá les puse la imagen, como habíamos hablado de una rendija que era infinita en una dirección y tenía un tamaño más comparable a lambda, en la otra, estas son las imágenes que se ven si uno pone una rendija cuadrada, o sea, si importan los dos bordes, no solamente el borde en la dirección Y, como hicimos la cuenta, sino también en la otra dirección. A ver, creí que tenía algún otro dibujito no. Bueno, este es el patrón de difracción por una rendija cuadrada. Y así como uno puede hacer pasar por una rendija cuadrada, y lo que tiene es, fíjense cómo es el tema ¿no? Tiene como este máximo en el medio, y después tiene estos patrones así simétricos en las dos direcciones, y algunos puntos en las diagonales, que esto depende del ancho de la rendija y de la relación entre el ancho de la rendija y la longitud de onda. Pero entonces, así como uno tiene este patrón de difracción con un borde, un agujero cuadrado, también lo tiene con un agujero redondo, que es lo que viene acá. Esto es si yo ahora mi rendija es circular. Y en este caso tengo una simetría de revolución alrededor del eje de ese círculo, del centro del círculo. Y esto es lo que interviene en el tema de la resolución, de la difracción y la resolución. Porque, bueno, acá, fíjense, bueno, esto se deduce de hacer la cuenta de esa superposición del continuo de fuentes,
cuando en lugar de integrar, como hicimos recién, integrando en una dirección y, cuando integro sobre toda la superficie de un círculo. No es, digamos, es una cuenta un poco más ploma que la otra, pero no tiene ninguna dificultad conceptual. Tiene la cuestión de que tal vez ustedes están medio desacostumbrados a hacer ese tipo de cálculo de integrales en más dimensiones o algo así. Pero desde el punto de vista conceptual es lo mismo, lo único que tengo que hacer una cuenta distinta. Y entonces lo que me da es que si miro acá, fíjense que es todo muy parecido. Si yo miro en la rendija, no la cuadrada, sino la que es infinita en una dirección y en la otra no la es, donde tengo mis ceros, donde el seno del ángulo es igual a un número entero de veces lambda sobre a, donde a era esto, el, el ancho de la rendija. Cuando estoy con una rendija circular, en lugar de eso, tengo el primer cero también en algo que es lambda, ahora dividido el diámetro de mi rendija circular. Y acá un factor que viene de hacer esa cuenta que les dije. Viene de hacer esa cuenta y de encontrar dónde está ese primer cero, en este caso con esta simetría de revolución alrededor del eje. Pero desde el punto de vista es una cuenta un poquito más complicada, pero tiene la misma idea que me aparece este cociente inversamente proporcional a algo que me da una idea del tamaño de la rendija, en este caso es el diámetro, y directamente proporcional a la longitud de onda. Y estos se llaman discos de Airy, que era este señor que vivió después que los que habíamos visto antes, Fraunhofer y Fresnel. Y es el radio del primer disco oscuro. Bien, ¿y por qué esto importa para la resolución cuando uno quiere mirar un objeto con un microscopio? Porque si uno quisiera mirar una fuente puntual a través de un objeto, de un instrumento óptico, fíjense que este señor era astrónomo, o sea, él seguramente no trabajaba con un microscopio, sino con telescopio. Cuando uno mira a través de un instrumento óptico, todas las cosas tienen un borde, tienen un borde. Y entonces eso me va a generar fenómenos de que se corta el frente de onda y fenómenos de difracción, etcétera, etcétera. Y entonces ocurren fenómenos de difracción y entonces cosas que son fuentes puntuales, yo las veo como una mancha con un cierto ancho. Por ejemplo, si es una fuente puntual, la veo como un círculo de un cierto ancho. Entonces, si tengo dos fuentes puntuales muy cerca entre sí, cuando las mire a través del instrumento óptico, no las puedo discernir porque me da lugar a unos círculos que son anchos que se superponen entre sí. Entonces hay una mínima distancia que puede haber entre dos fuentes puntuales que yo puedo discernir que tiene que ver justamente con qué difracción me induce mi sistema óptico. Y acá está la fórmula de Abbe que, que es la que relaciona, bueno, la fórmula de Abbe relaciona lo que se llama la apertura numérica con el índice de refracción, pero acá ¿cuál es la mínima distancia entre dos fuentes puntuales que se pueden discernir cuando yo las ilumino con una cierta longitud de onda? Y esta es la amplitud numérica del objetivo, que tiene que ver con qué ángulos me corta el objetivo. Y acá está metido el índice de refracción, ahora vamos a ver por qué, porque en realidad, bueno, cuando uno usa un instrumento óptico, los rayos atraviesan cosas de distintos índices de refracción. Y por lo tanto, todas estas fórmulas que veníamos antes tenían lambda dentro, y lambda va variando con el índice de refracción. Entonces uno puede escribir lambda del vacío sobre el índice de refracción e ir mirando qué es lo que pasa a medida que van pasando los distintos medios.
Bueno, acá le agregó el Na del condensador, ahora vamos a ver. Y fíjense que pone una limitación a hasta qué nivel de estructura uno puede observar dependiendo de la longitud de onda. Y cuanto menor sea la longitud de onda, este, más fácil va a ser poder observar detalles más finos. Entonces, cuando uno está en el rango óptico iluminando con luz, en realidad, porque esto vale para todas las ondas electromagnéticas, no solamente para las frecuencias que corresponden a la luz. Entonces, cuando uno está mirando con luz, la longitud de onda varía más o menos entre 400, la luz visible entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Entonces, no puedo discernir distancias más allá de eso con estas técnicas convencionales. Por eso es que para ver estructuras, por ejemplo, biológicas, piensen que las células son del orden de los 10 micrones, y que uno tiene adentro estructuras bastante más pequeñas, el ancho de la membrana plasmática que son 5 nanómetros, o sea, cómo resolver eso. Hasta hace unos años las cosas que se hacía era se fijaba la célula, o sea, la célula ya estaba muerta y se miraba con, bueno, acá tengo que usar un cacho de cuántica, no con luz, sino mandando otras cosas que también difractan, por ejemplo, electrones, con un microscopio electrónico. Porque en realidad este fenómeno ondulatorio no solamente ocurre con la luz, sino que ocurre o sea, las partículas, uno, digamos, podemos hacer una analogía de que también se comportan como ondas, pero bueno, es la mecánica cuántica. Y eso tiene una longitud de onda más pequeña asociada y entonces permite ver cosas de mucha menor distancia, discernirlas. Pero ahora, en los últimos 10 años, no sé, más o menos los papers deben ser 2008, 2006, empezaron unas técnicas que se llaman de superresolución que tratan de discernir con técnicas en donde uno ilumina con luz. ¿Por qué? Porque los especímenes biológicos uno quiere mirar cosas vivas, no tenerlas fijas. Y bueno, no quiere meterlo en el microscopio electrónico, lo quiere tener con luz visible que no le haga daño a la célula, a lo que está mirando. Y estas son técnicas que combinan la fluorescencia, poder prender y apagar fluorescencia para poder discernir. Y estas técnicas se llaman de superresolución. Pero bueno, siguiendo con el tema de la apertura numérica, acá está un poco la definición de cuál es la apertura numérica. Este sería el objetivo que está acá. Acá yo tengo mi fuente, sería esto. Y entonces la apertura numérica tiene que ver con el ángulo subtendido por el rayo, el último que llega al objetivo. ¿Y por qué entra todo este tema del índice de refracción en la apertura numérica? Esto se ve en este dibujito, pero tal vez se ve mejor. Bueno, acá esto sería el objetivo cuando uno está iluminando directamente sin condensar la luz sobre el objeto que va a iluminar, y acá cuando uno agrega un objetivo que actúa de condensador para mandar más luz, más intensidad a cada punto. Pero bueno, este dibujito que lo saqué de Wikipedia a mí me gustó. Acá uno tiene, por ejemplo, una fuente que está medio ensanguchada entre dos placas, puede ser el cubreobjetos, apoyado sobre un cubreobjetos o algo así. Bueno, hay que ver para dónde va la gravedad, ¿no? Porque tal vez la gravedad puede ir para acá arriba. Y este es el cubreobjetos. Y tiene una fuente, y lo que sucede es que al ir atravesando medios de distinto índice de refracción, estos rayos que me dan la orientación del vector, porque el número de onda es un vector en realidad, que me dice la dirección de propagación de la onda de alguna forma. Estos rayos van cambiando su orientación porque se van refractando. Entonces, por ejemplo, acá supongan que esto es vidrio y esto es aire, yo salgo con un cierto ángulo y cuando entro al aire me abro. Y después me meto de nuevo en vidrio en el objetivo y me vuelvo a meter.
Pero entonces, fíjense que hay un montón de rayos acá que no los recolecta el objetivo porque por la refracción se me van para cualquier lado. E incluso si yo tengo vidrio y acá tengo aire, puedo tener reflexión total interna por tener acá más índice de refracción que acá. Entonces, este sería, por ejemplo, un ejemplo, ni siquiera se refracta. ¿M? Entonces, ¿cómo se hace para no perder todo esto? Bueno, esto también se tiene en cuenta en el cálculo de la apertura numérica, porque la apertura numérica me está diciendo hasta dónde llegan los rayos que vienen de acá. Para no perder intensidad, no perder todos estos rayos, se trata de poner algo con un índice de refracción parecido al del vidrio, básicamente. Y eso se usan en general unos aceites que están cerca del índice de refracción del vidrio. Entonces acá en este dibujito que está acá, está el cubre y separado del objetivo hay aire en la izquierda y en la derecha con esta muesca está poniendo que hay un aceite, que es una cosa medio viscosa que hace una muesca. Y entonces este rayo sigue sin refractarse porque el índice de refracción es más o menos el mismo, mientras que acá tenemos un montón de reflexión total interna. Y los que llegan, esa apertura numérica se ve disminuida, porque los que salen de acá e inciden con un ángulo como este o mayor, ni siquiera se refractan. Entonces eso efectivamente me achica la apertura numérica. Bien, bueno. Acá hay algunas imágenes sobre la resolución de distintas imágenes. Bueno, y entonces acá está esta idea que yo les digo de cuánto uno puede discernir entre dos fuentes puntuales, a qué distancia puede distinguirlas. Y entonces, como les dije, la imagen que se genera a través de todo el sistema óptico de una fuente puntual no es un punto, sino que es un patrón de difracción, ¿no? Y, y entonces lo que uno ve es que si se van juntando, hay un momento en que no se ven dos cosas separadas, se ven una cosa sola, no se puede decir. ¿Mm? Bien, entonces se define esto que se llama en inglés point spread function, que es qué le pasa, o sea, cómo veo yo a través de mi sistema óptico una única fuente puntual. Eso se llama point spread function. ¿Mm? Define la forma que toma una fuente puntual al pasar a través del sistema óptico. Bien. ¿Y esto por qué sucede? Por la difracción. Y entonces, en particular, esa point spread function tiene el ancho de ese patrón de difracción y no me permite discernir si yo tengo dos fuentes puntuales que están más cerca que un cierto tamaño. Habitualmente lo que uno dice es qué querría decir más cerca de un cierto tamaño, como estas cosas son de ancho más o menos parecido al lambda, ¿no? Acuérdense dónde estaban los extremos, bueno, había lambda sobre d y después multiplicado por la distancia, etcétera, etcétera. Lo que uno pide es que este sería el límite de resolución, cuando esto es más o menos lo podemos pensar que es medio una gaussiana, cuando el medio más el ancho de la gaussiana o el semiancho de la gaussiana de un pico justo se cruza con el medio menos el semiancho del otro. O sea, cuando yo tengo las separaciones del orden, si las dos tienen el mismo ancho, del ancho de la gaussiana, ahí digo que ya no puedo, por abajo de eso no puedo discernir. Y entonces, esto es en este caso, en el caso del patrón de difracción, yo sé cuál es el ancho. No es una gaussiana, es una distribución distinta y esta sería la distancia que yo puedo discernir si tengo estos patterns por discos de Airy.
¿Mm? Bien. Bueno, entonces, esperen que voy a parar un poco porque ahora iba a empezar con algo nuevo. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si están bien o quieren que hacerme alguna pregunta. No. ¿Seguimos entonces con la clase? Supongo que sí. Bueno, entonces voy a seguir compartiendo. Bien, porque ahora vamos a empezar con algo un poquito nuevo, que es mezclar interferencia y difracción, que en realidad, como les dije, es más o menos lo mismo. Es la superposición de ondas, en un caso es la superposición de un continuo de ondas y en el otro caso es la superposición de un conjunto discreto de ondas. Bien. En este caso, este ejemplo que está acá hecho es dos rendijas, pero a su vez, o sea, es tener dos rendijas en lugar de una sola, porque hasta ahora veníamos con una sola rendija, una rendija que era infinita en una dirección, o por lo menos como esta, mucho más larga en una dirección que en la otra, o vimos un poquito de esas rendijas circulares. Ahora, ¿qué pasa si uno tiene dos rendijas? Entonces, en definitiva, lo que estamos pensando es, ¿qué pasa si yo agarro todo este continuo, tic, 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 de fuentes, que interfieren entre sí, pero a su vez también interfieren con todo este continuo, tic, 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 tic? Cuando yo a esta la pensaba como una fuente puntual y a esta como una fuente puntual, tenía el patrón de interferencia. Cuando la pensaba como un continuo, tenía el patrón de difracción. ¿Qué pasa cuando pienso las dos cosas? Este es un continuo y este es otro continuo. Bueno, la cuenta se hace como la que yo hice hoy para una rendija, lo único que se superponen dos rendijas. Y da esta forma, que es la forma la que está pintada como de oscuro. O sea, una especie de patrón de interferencia de franjas, pero con una amplitud que está modulada por la difracción. Entonces yo tengo franjas de interferencia de amplitud e intensidad que está modulada por la difracción. Y si yo, fíjense qué son estas cosas que tengo acá. Tengo dos distancias acá, ¿no? Tengo por un lado el tamaño de la rendija, eso es la letra B, que no se ve, la verdad. Y por otro lado tengo la distancia entre las dos rendijas, que es la letra A. Cuando teníamos interferencia, los máximos y los mínimos y qué sé yo qué, venían con múltiplos de lambda sobre A, multiplicado por lo que fuera, ¿no? Si miro en seno o si miro en distancia, sobre la pantalla, etc. Mientras que esto sería mirando más en el ángulo, en el seno del ángulo. Cuando tenía los de difracción, tenía lambda sobre B. Y como B, que es el tamaño de las rendijas, es más chico que A, porque si no, no tendría dos rendijas separadas. O sea, A va a ser más grande que B, si no, no tendría las dos rendijas separadas. ¿Dónde me aparece el primer mínimo del patrón de difracción, que era en lambda sobre B o menos lambda sobre B, para el seno del ángulo, ¿no? De este ángulo teta con el que salen las cosas? Está como más abierto, más lejos del cero, que donde me aparecen las primeras franjas de interferencia, que tienen que ver con lambda sobre A. Entonces puedo tener varias franjas de interferencia dentro de esta campana asociada al máximo de difracción. Acá lo volví a poner más lindo.
Miren, acá está el pattern este de las dos rendijas, donde tengo, esta sería la interferencia, la interferencia de las fuentes puntuales, todas tendrían la misma altura de intensidad y estarían en lambda sobre A, 2 lambda sobre A, 3 lambda sobre A, etcétera, 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 el seno del ángulo del rayo que estoy tomando para elegir un punto en la pantalla. Mientras que el ancho del patrón de difracción, el primer cero está en lambda sobre b y menos lambda sobre b. Y entonces acá me entran varias franjas de interferencia en esa campana de difracción. Así como yo pongo dos rendijas, puedo poner cualquier número de rendijas. Y lo que sucede cuando uno pone más rendijas, que también se puede hacer la cuenta y no la vamos a hacer, cuando uno pone más rendijas pasa esto. Por ejemplo, acá está dibujado el patrón de interferencia de muchas rendijas comparado con el patrón de interferencia de solo dos rendijas. Acá n grande es el número de rendijas. Entonces está el dibujito de n igual a 6 y el de n igual a 2. Y lo que uno ve es que tiene un máximo de interferencia para un ángulo 0. Después un máximo de interferencia para lambda sobre A. Otro máximo para 2 lambda sobre A, 3 lambda sobre A, etcétera, etcétera. Y en el medio tiene como unos máximos secundarios, más chiquititos. ¿Cuántos? Bueno, tantos como para que el número de mínimos 1, 2, 3, 4, 5 sea n-1. Por eso cuando teníamos n igual a 2 teníamos un solo mínimo y no teníamos ninguno de esos máximos secundarios ahí, más chiquititos, con dos rendijas. Con 6 rendijas tengo 5 de estos mínimos. Si pasara a 5 rendijas, me desaparece este mínimo de acá y este se me transforma en un máximo. Y me quedan 4 ceros en el medio. Y así. Y esto, a su vez, este sería el patrón de interferencia de n rendijas. Esto, a su vez, está modulado por la difracción. Por la difracción. Y este ancho de la difracción va a venir a 0 recién cuando sea lambda sobre b, de la misma forma que era cuando tenía dos rendijas, porque eso es el ancho de la rendija. Estoy pensando todas las rendijas de ancho b y n rendijas separadas a entre sí. Entonces, fíjense lo que sucede. Cuantas más rendijas yo tenga, más de estos mínimos en el medio tengo, y entonces estos máximos son cada vez más flaquitos, más flaquitos, más flaquitos. Y dónde cae el primer cero tiene que ver con cuántas rendijas yo tengo. Por ejemplo, si tengo 6 rendijas, esto cae en lambda sobre 6a. Y el primer cero del patrón de interferencia. Y el siguiente máximo cae en lambda sobre a. Pero cuantas más rendijas yo ponga, esto más acá me va a quedar, más cerca del cero, más flaquita va a ser. Más flaquita va a ser. Y el siguiente va a estar en lambda sobre a. Y si B es suficientemente chico, este siguiente va a tener una intensidad que no va a ser mucho menor que este, va a ser bastante importante. Entonces, si yo vengo con luz que tiene más de una longitud de onda, ¿qué va a pasar? Acá en el 0 caen todas las longitudes de onda y voy a ver una mancha blanca. Porque si tengo muchas longitudes de onda, si tengo mezcla de todas. Pero acá, cuando venga a este máximo que no es 0, esto se le llama el máximo de orden 0 y este el máximo de orden 1, el que sería m igual a 1. Acá, la ubicación del máximo depende de la longitud de onda. Entonces, si yo vengo con una longitud de onda, voy a caer por acá, y si vengo con otra, voy a caer un cacho separada.
Entonces, ¿dónde están ubicados en ángulo estos máximos del siguiente orden, del orden m igual a 1, va a depender de la longitud de onda? Y la difracción no me baja demasiado la intensidad. Entonces, esto me sirve para separar colores. Esto es una red de difracción. Entonces, una red de difracción es una serie de o de rendijas o de algún tipo de cosa no uniforme en el espacio que haga que el frente de onda que llegue se tenga que cortar de alguna forma, ¿no? O sea, algo que tenga bordecitos para cortar el frente de onda. Puede ser agujeritos, como vimos así, y eso es una red de transmisión, si son todas estas rendijas paralelas, o puede ser también, a ver, déjenme ver si tengo en algún lugar otra imagen, me parece que no, pero pueden ser eh, otras irregularidades, y entonces son redes por reflexión, uno viene, refleja, y hay alguna cosa alguna irregularidad y un borde que hace que se produzca esta interferencia y difracción. Entonces, importa, por un lado, la distancia entre las rendijas, que acá la llama D, en el libro lo llamaba A, la distancia entre las rendijas, principalmente para saber dónde están los distintos máximos, los distintos órdenes. Como les dije, el 0 van todos los colores y en los demás van en distintos ángulos distintos colores. Y por otro lado está el ancho de estos máximos, que es lo que acá llama teta min, que sería esto de acá. Acá el ejemplo era con 6 rendijas. Acá está escrito para un número arbitrario de rendijas n. Eso está ya está haciendo la aproximación de que el seno es igual al ángulo, está en lambda sobre nd. Bien. Y entonces acá es que uno puede separar los colores. Puede separar colores porque en el medio al orden 0 van todos los colores juntos y a los distintos otros órdenes se pueden separar por lambda. Por supuesto hay un poder de resolución que tiene que ver con cuánto se separan en distancia acá o en el ángulo dos colores cercanos entre sí. Bien, los patrones de interferencia dependen del número de ranuras, que es lo que les había dicho antes, y acá hay un gráfico en donde se ve, bueno, con 2 ranuras, con 8 ranuras y acá con 16 ranuras. Entonces se ve todo más flaquito, y ya ni se ven todos esos un montón de máximos intermedios. Y una de las cosas interesantes es que hay ciertos animales, en particular las mariposas, en el departamento de física hay gente que trabaja en este tema, que tienen una estructura nanoestructurada en sus alas, por ejemplo, que hacen que uno vea distintos colores, es como que las mueven un cachito y uno ve distintos colores dependiendo de cómo las mueven, porque actúan como una red de difracción, pero de reflexión, porque no es que tienen un agujero, sino que la luz se refleja y sale y se hace este fenómeno de la interferencia. Bueno, esto es como una antigüedad, los CDs, me parece ahora, pero bueno, en una época escuchábamos música con CDs. También se usaba la interferencia para la reproducción. Bien, entonces acá está como uno puede separar colores con redes de difracción y en particular una de las cosas que importa es lo que se llama el poder de resolución, que es cuánto uno puede separar
¿Cuál es algo así como la mínima? Esta sería la mínima separación entre dos colores, que es esa idea de que si yo tengo una especie de gaussiana, que no tiene por qué ser gaussiana, pero tengo una cosa tipo pico, y le puedo definir un ancho, es que justo los dos picos sucesivos difieran las posiciones de sus máximos en el ancho de esos picos. Y ahí digo, ahí puedo resolver. Bueno, y lo que uno ve es que si uno mira dos longitudes de onda muy cercanas entre sí, lambda, este es como el valor medio entre esas dos, que difieren en delta lambda, esto que se llama el poder de resolución, está dado por el número de rendijas y el orden de y el orden que yo estoy mirando. ¿Por qué? Porque en el m igual a 1 se separan menos entre sí los colores que cuando voy a m igual a 2. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un factor 2 adelante, ¿no? Cuando miro acá, el ángulo es m lambda sobre d. Si yo estoy comparando dos lambdas muy cercanos entre sí, ¿dónde está? ¿Cuál es el ángulo para el cual tiene m igual a 1? Difieren esos ángulos en una cantidad que es menor que si me fijo cuál es el ángulo en el que difieren cuando acá le pongo un 2. Difiere más. Chao. Entonces, con el poder, con el orden del máximo que yo mire, cuanto más alto sea el orden, mayor poder o sea, mayor puedo resolver distinguir dos colores cercanos entre sí. Pero por supuesto ahí me empieza a decaer la intensidad por el patrón de difracción, porque en realidad lo llamamos red de difracción, pero es más bien interferencia. Este, pero bueno, entonces ese poder tiene que ver con el orden y con el número de rendijas. Bien. Bueno, acá está la cuenta de cómo hacer para calcular ese poder de resolución, que es justamente viendo dónde tengo el primer mínimo y pedir que, por ejemplo, que coincidan los dos primeros mínimos. Bien. La holografía es una técnica que se usa para guardar información de la fase de las ondas, básicamente. Y entonces cuando uno reconstruye las imágenes que se forman, que uno guarda, es como una foto en donde guarda información no solo de la intensidad de la luz, sino también de la fase con la que llegó la onda, para lo cual hay que hacerlo con luz coherente. Y entonces cuando yo la reconstruyo la imagen la veo en tres dimensiones. Veo imágenes tridimensionales. Bueno. Bueno, chiquis. Esta sería la clase que no les pude dar el miércoles. No sé cómo quieren que hagamos. Quieren que hagamos un descanso de 15 minutos y seguimos. Quieren que... Voy a dejar de... Voy a cortar porque es una clase separada.